Buenas noches, saludos a todos, saludos hermanos, Roberto Carrillo aquí en Metrovisión Studios y tenemos la clase esta noche para miércoles y gracias por escuchar, por estudiar la Biblia, por poner tu corazón ahí para crecer y ser tu mejor. Esta noche tengo una clase especial, algo diferente, algo un poquito distinto en el sentido de que vamos a hablar de un tema que la verdad es, yo jamás he escuchado de este tema y es cuando nuestros amigos nos dejan, ¿qué hacemos? ¿No? Y un tema yo creo que importante porque si alguien tiene tiempo en la iglesia, ciertamente han perdido amistades que han dejado la iglesia o si tienes mucho tiempo, a veces has visto grupos salir, ¿no? Un grupo de la iglesia o una charla entera o algo así. Y eso siempre causa problemas, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, nos afecta, ¿no? Que cuando alguien va, nos hace pensar y a veces dudar de nosotros mismos o enojarnos o lo que sea, ¿no? Tenemos reacciones diferentes y como esto ha pasado varias veces en este ministerio y recientemente ha subido este tema, ¿no? ¿Qué hacemos? Varios me han preguntado, ¿qué hacemos cuando alguien sale de la iglesia o si el grupo? Entonces yo pensé que sería bueno hacer un estudio de esto, ¿no? La pregunta siendo, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionamos? Cuando mis amigos nos dejan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo tratar la persona? ¿No? Y por supuesto hay ejemplos diferentes en la Biblia de cómo tratar la persona, ¿no? En Mateo 18 dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se les extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 y en las colinas para ir en busca de las extraviadas, ¿no? Por supuesto, tenemos la historia de la oveja que se perdió, ¿no? Y que el buen pastor, va buscándolo y dice que sube montañas y cruza ríos buscando, ¿no? Hace todo posible. Y ahí vemos un corazón de buscar la persona que ha salido, ¿no? Pero no solamente ahí, también vemos en Titos 3, versículo 10, perdón, ay, perdón. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención una o dos veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Wow, esto es un consejo completamente diferente, ¿no? Pero también el Espíritu Santo, también de la Biblia. Y hay ciertamente, perdón, reacciones diferentes. En Gálatas 6.1 dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo y corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba, ¿no? Sea que también no caemos en en el mismo pecado. Es decir, básicamente la instrucción aquí es si eres un discípulo y miras a otro cayendo en la fe, ayúdalo, ¿no? Pero ten cuidado de no caer en lo mismo. Y aún dice, ayúdalo con amabilidad, ¿no? O dice amablemente, ¿no? En Hebreos 6 da otro consejo en cuanto a todo esto. Dice, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios, el poder del mundo venidero, si caen del nuevo y ya no les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios, exponiéndolo a la burla de todos. ¿No? Aquí dice que alguien que se va no puede regresar, ¿no? Y cada de estos versículos aplica, ¿no? Pero obviamente son distintos y dan consejos bastante diferentes. Y es importante entender la diferencia y por qué.
¿Por qué a veces hay que ayudar al hermano o la hermana que se va a la iglesia? ¿Por qué a veces hay que dejarlo y no tener nada que ver con esa persona? O a veces hay que regresarlo y a veces hay que darte cuenta de que nunca va a regresar. Y es imposible que regrese, ¿no? La diferencia depende cómo y por qué alguien se fue, ¿no? ¿Por qué se fueron? Y cómo se fueron y qué era la condición, qué era la situación. Yo pienso en que tengo yo 38 años en la iglesia y jamás he escuchado una lección que habla de esto, ¿no? Yo creo que es una lección importante, un estudio más bien importante, porque tenemos que saber cómo, ¿no? Tenemos que saber cómo tratar con esto y qué hacer y qué no hacer, ¿no? Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de un tema que está bastante conectado. El hecho de que es realmente traumático, ¿no? Cuando alguien se va de la iglesia. Es difícil. Causa una trauma en los hermanos, ¿no? Que duele el corazón, que uno se siente lastimado, que pasamos por sentimientos de ser abandonado o lastimado, o por qué, ¿no? Especialmente cuando es un grupo. El ministerio aquí en Metro pasó que un grupo se fue hace como 3 años y eso fue bastante difícil y lastimó a mucha gente, ¿no? ¿Por qué es tan traumático? En 1 Samuel 18 dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. No, es decir, que la relación entre Jonatán y David era tan estrecha, tan conectada, que sus almas se quedaron ligadas, ¿no? Y vemos que eso sí pasa, ¿no? Obviamente pasó con ellos, pero todos lo hemos experimentado en la iglesia. Llegamos a tener amistades muy estrechas, una conexión muy profunda, ¿no? Pasamos por pruebas juntos y comemos juntos, lloramos juntos, nos reímos juntos, pasamos mucho de las pruebas de la vida juntos. Entonces, claramente eso ciertamente causa nuestras almas ser ligadas. Y entonces cuando algo pasa y causa romper esa ligada, duele mucho, duele mucho. Esa ligada es bueno y saludable, ¿no? Así debe ser. Lo vemos en amistades, lo vemos en matrimonios, ¿no? Los dos llegan a ser una sola persona ante Dios. Lo vemos en la confraternidad. Lo vemos que hay charlas que son muy unidas o hermanos que vivían antes juntos, ¿no? Cuando eran solteros, pero siguen siendo amigos. Eso pasa, eso es bueno, eso es saludable, así debe ser. Pero cuando alguien se va de la iglesia o un grupo se va, causa una lucha tan fuerte, tan difícil. Cuando alguien pasa por un divorcio, ¿no? Que nunca debe pasar, pero sabemos que sí pasa, que a veces el marido o la esposa caen de la fe y ya no quieren ser discípulos, o los dos caen de la fe, o aún en la iglesia uno cae en pecado y adulterio y luego tienen derecho de divorcio. Entonces sí pasa, ¿no? Sí pasa. Y divorcio es súper doloroso y causa muchos problemas, ¿no? Y lo mismo pasa cuando alguien cae de la fe. Es romper esa ligada, es romper esa conexión. Cuando haya una división en la iglesia, ¿no? Cuando alguien se separa de los otros, de los hermanos, causa un dolor muy fuerte, ¿no? Y hay un dicho que dice: si nunca has sentido tu alma destrozada, nunca has amado a nadie con todo tu corazón, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando estamos destrozados, hay un luto, hay una lástima, hay dolor, hay tristeza, hay enfado, hay trauma, ¿no? Y nos duele y lo sentimos todos, ¿no? Cuando andamos en la calle y miramos a un hermano que se fue de la iglesia o miramos un grupo de personas que se salieron juntos, eso duele, ¿no? Porque éramos
una familia, porque que vivimos conectados profundamente, alma a alma. Entonces, romper eso causa una destrucción y ciertamente cambia la relación, ¿no? Pregunta a alguien que ha pasado por divorcio. Ya no son amigos, ya no tienen confraternidad, ya no pueden compartir la vida porque hay tanto dolor y hay una trama. Y han roto lo que no debe romper, no romper. Y eso sí cambia. A veces uno piensa que bueno, debemos seguir igual con los que han caído de la fe, pero no es igual, no es lo mismo, porque eran antes nuestros hermanos y ahora no tanto. Y obviamente estoy hablando de muchas situaciones que son diferentes. Algunos se van porque quieren ir a otra región, es otra cosa, ¿no? Siguen siendo nuestros hermanos, pero aún duele, ¿no? Duele porque nos abandonaron. Si mis hijos, que son todos adultos, si me fueran a llamar en 2 semanas diciéndome, no vamos a tu casa por Thanksgiving porque tenemos otra familia y otros padres que son mejores, que tienen mejor comida o que me gusta su casa más, eso me dolería mucho, ¿no? Porque somos una familia. Entonces, aun cuando van en situaciones que son más buenas, ¿no? Que van a otra región o otra iglesia de nosotros, aún duele, pero mucho más cuando van con amargura o con enojo, con ira, o están acusando a la iglesia, o están acusando a los hermanos, duele mucho, mucho más, ¿no? Y es una situación que cambia todo, ¿no? En 1 Corintios, Dios dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito, a fin de que no haya división yo no puedo ver la escritura porque yo estoy enfrente, pero que sus miembros, al contrario, que sus miembros se preocupan unos por otros, ¿no? Que Dios no quiere ninguna división en la iglesia, sino que seamos todos unidos. Y la unión, la unidad es difícil, ¿no? Especialmente cuando hay diferencia en la manera de pensar y la tentación es siempre salir, ¿no? Dejar el grupo. Y eso pasa constantemente en el mundo, ¿no? Una pareja empieza a pelear, buscan divorcio, ¿no? Porque no quieren seguir, no quieren aguantar o no quieren superar los retos, no quieren cambiar muchas veces y se van, ¿no? La Biblia nos llama, dice, vivan en armonía los unos con los otros. Y yo entiendo que eso es bastante difícil, eso no es fácil, requiere mucho amor, mucha lealtad y mucha fe, los tres requiere. Y la verdad es que la mayoría de la gente no lo tienen. Entonces, cuando pasan por una prueba o hay un conflicto en una relación o hay un problema que no entienden, ¡pum!, se van. Y lastima a muchos, incluso a ellos también. Dios nos advierte de esto, ¿no? Dice, en aquel tiempo, en Mateo 24, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, ¿no? Dice básicamente que en los tiempos, últimos tiempos, que muchos van a dejar la fe. Vemos eso, ¿no? Muchos pierden su fe. Nadie dice, he perdido mi fe, yo me voy de la iglesia. No, dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, o a mí no me gusta eso, o ya no siento ánimo para hacer esto, o lo que sea, ¿no? Y es secundario realmente, porque lo principio es que han perdido su fe. Siempre hay retos estar en una iglesia. Si tenemos mucha fe y mucho amor, los podemos superar y seguir firmes en la fe. Pero si no tenemos fe y no tenemos amor, cualquier reto nos puede tumbar. Y muchos retos nos pueden quitar de la iglesia, ¿no? Y dice que ellos traicionarán y odiarán.
la iglesia, los hermanos, ¿no? Surgirá un gran número de falsos profetas. Y hay personas que casi nunca, cuando alguien va de la iglesia, casi nunca, pasa a veces, pero casi siempre dicen, oh, es que la iglesia esto, es que la iglesia eso, es que el fulano esto, o que Sotana hizo esto, o algo así. Y básicamente están diciendo cosas falsas, falsos profetas, ¿no? Están diciendo cosas que no son la verdad. Y tienen que justificar el hecho que han salido de la iglesia, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, ¿no? Pues el consejo de Pablo, esto ya era bastante tarde, ya la iglesia tenía como 50, no 50, como 40 años ya establecida, y empezaron a tener estos problemas. Nosotros tenemos más o menos 40 años establecidos. La iglesia tenía 40 años cuando Pablo escribió esto. Y vemos lo mismo, ¿no? Hoy día muchas enseñanzas diferentes causando que hermanos dejan la fe. En 2 Timoteo 2:23 dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, ¿no? Que Dios estuvo tratando de ayudarnos no caer en tonterías, no caer en estupideces. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que causa divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador, ¿no? La persona que está causando divisiones. Y cada persona que causa divisiones es que no están de acuerdo, es que han sido lastimados, es que están enojados. Si has sido lastimado, si has sido molesto de algo, no significa que tenemos que causar divisiones. Significa que tenemos que hablar con hermanos y ayudar a resolver los conflictos que tenemos o las preguntas que tenemos. Pero la cosa más fácil es separarnos y criticar y atacar. Y así lo hace mucho del mundo. Entonces vemos con los muchos versículos siempre como que la Biblia dice que debemos siempre amarnos unos a otros, ¿no? Juan 13:34, Mateo 5:43-48, Lucas 15, todos son enseñanzas de que tenemos que amarnos, así seremos conocidos como discípulos, así debemos actuar aún con nuestros enemigos y siempre tenemos que ayudarnos, especialmente cuando alguien está luchando por su fe. Tenemos que estar en oración, también Mateo 5:44 dice que oren por sus enemigos, ¿no? Lucas 22, Lucas 23, la importancia de estar orando aún para nuestros enemigos, para los que no estamos de acuerdo. Y no juzgar, Mateo 7 dice claramente que no debes juzgar antes del tiempo indicado, del tiempo correcto, y que tu medida de juzgar recibirás lo mismo, ¿no? Hay que proteger tu corazón. Leemos eso ya en Titos 3:9. También en Proverbios 4 habla de eso, de que ten cuidado, que si la persona es tóxica, si la persona habla basura, te va a afectar. Entonces dice la Biblia, dele advertencia, si no cambia, déjalo, y no tienes nada que ver con esa persona. Yo sé que en el pasado a veces eso fue la enseñanza fácil, ¿no? Dice, no hablas con esa persona. Y a veces yo creo que no pusieron atención si era una persona débil, una persona que ha caído o una persona amarga. Y hay diferencia, ¿no? Hay que tratar las situaciones diferentes. Entonces, aquí vamos a parar. Esto es la clase número 1. Y yo creo que es bueno para platicar de esto porque hay mucho que aprender aquí y mucho que aplicar en nuestras vidas. Y aquí paramos. Gracias. Y nos vemos la próxima clase, parte 2 de la misma enseñanza. Que Dios los bendiga y buen camino.
Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.